Muy bien, ahora vamos a andar un poquito más en las etapas previas a lo que es abandono. La primera etapa es la de prospección y adquisición. Ok, en estas etapas, la de prospección y adquisición, ¿cómo se debería tratar todas las erogaciones que estamos haciendo? Porque al final, esto en la norma contable 5, la norma contable 9 y también el equivalente en la norma internacional que es la NIF 6, la pregunta del millón es, ¿cómo vas a registrar tus gastos? Tus erogaciones, mejor dicho, ¿van a ser gastos o van a ser activos? ¿Y en qué momento van a ser activos o en qué momento van a ser gastos? ¿Por qué? Porque, como les había explicado al principio, en las primeras fases no tenemos la certeza si esta actividad minera o petrolera va a ser económicamente viable, ¿ok? Por ejemplo, en la etapa de prospección, la primera etapa, no sabemos si vamos a tener, como estamos buscando un área de reservas probadas, estamos haciendo los estudios topográficos, los estudios geofísicos y qué sé yo. Puede concluirse como resultado de todo esto que pues no es económicamente viable. Entonces, por lo tanto, si fíjense, por sentido común, en la etapa de prospección, no puedo, las erogaciones no las puedo cargar activo. ¿A dónde debo cargar? A resultados. Es decir, todas las erogaciones se convierten en gastos. Gastos a medida que se incurren. Es decir, gasto en el estudio topográfico es un gasto contra efectivo. Gasto o más bien hago una erogación en el estudio geofísico, gasto contra efectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que es prospección se lleva al gasto. Vamos a la siguiente etapa, la etapa de la adquisición. Recordemos que la adquisición es toda la gestión de los derechos legales para poder explotar y para poder producir el mineral o el yacimiento petrolífero, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tratar las erogaciones en la etapa de adquisición? Como dice, van a ser capitalizados según la norma contable local. Todas las erogaciones van a ser capitalizadas y se van a mantener sin amortizar hasta que lo indique la norma contable 5 o la norma contable 9. Más adelante vamos a ver de que la idea de estas normas es de que se congelan todas estas erogaciones y una vez de que llegamos a la etapa donde es económicamente viable y generamos ingresos, la idea es de que los ingresos vayan de la mano con los costos, con los gastos. Entonces, la idea de todo esto es congela todas las erogaciones y las vas a liberar en el momento en que tengas ingreso, de tal forma que tengas la paridad ingreso-gasto, 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 ¿no? Producción, toda la etapa de explotación de la mina o del yacimiento petrolífero hasta que se agote, ¿no? Esa es la idea, ese es el espíritu de la norma local, tanto en la 5 como en la 9. Vamos a la siguiente etapa, la etapa de los costos de exploración y los costos de desarrollo. ¿Qué menciona la diapositiva? Si es que estamos erogando en costos para desarrollar yacimientos, para expandir la capacidad productiva, para desarrollar o para encontrar mayores reservas probadas, etcétera, etcétera. Fíjense, estoy hablando de inversión a largo plazo, ¿no? Más yacimiento, más minerales, etcétera, etcétera. Todo eso aquí hay un error en la diapositiva, se tiene que capitalizar. Se tiene que capitalizar, o sea, es decir, mandar al activo y congelarlo, no amortizarlo, hasta que lleguemos a la etapa de producción. Pero, ¿qué va a pasar si tengo un costo de exploración para mantener la producción actual? O tengo un costo de exploración y desarrollo para mantener la misma cantidad de reservas probadas, ¿no? Si no estoy teniendo una erogación que me va a incrementar mis beneficios económicos futuros, también, por sentido común, todas esas erogaciones tienen que cargarse a resultados, es decir, como un gasto. Un gasto en la medida en que vamos incurriendo en estas erogaciones. ¿Ok? Eso es lo que te menciona las normas contables 5 y la norma contable 9.
Y finalmente habla del tratamiento del abandono. Si es que ya estás en etapa de abandono y te han quedado costos de adquisición, costos de exploración o costos de desarrollo, como ya estás en abandono, ya no tienes nada más que explotar, todo mandas al gasto. Todo lo que te haya sobrado, con que hayas capitalizado en fases anteriores, todo eso ahora tiene que ir al gasto, ¿no? Porque obviamente ya no hay ningún recurso viable para ser explotado, ¿no? Es lo que te menciono. Muy bien, entonces esa es la historia con los costos de exploración y desarrollo, en la norma contable 5 y en la norma contable 9. ¿Qué va a pasar en la etapa de producción? ¿Se acuerdan que les dije, no ve? Todos los costos de exploración y desarrollo se congelan hasta que lleguemos a la etapa de producción. Cuando llegamos a la etapa de producción, estos costos, adquisición, exploración y desarrollo, que los has activado en etapas previas, ahora sí tienes que amortizarlos. ¿Cómo vas a amortizar? Utilizando el método de la unidad de producción. Ahora, ¿cómo es el método de la unidad de producción? El método de la unidad de producción, eso lo voy a poner en, no, sí, lo pongamos así, lo pondremos en, a ver, ¿dónde está el lápiz esto? Ah, un segundito, ya está. Ah, no quiero color amarillo, quiero color rojo. ¿Se nota, no? Lo que estoy escribiendo, sí, se nota, ya. Entonces les decía, todo lo que has capitalizado, costo capitalizado, lo vas a dividir, disculpen mi trazado no es muy certero. Lo vas a dividir entre las reservas probadas, reserva probada, ¿ok? Más la producción actual, la producción del año, ¿ok? Todo esto lo vas a, todo esto entre paréntesis, lo vas a multiplicar por la producción actual, o la producción del año, la producción del año. Esa va a ser tu forma de amortizar tus costos de adquisición, tus costos de exploración y costos de desarrollo. Ese es el método de la unidad de producción que te especifica la norma contable 5 y la norma contable 9. ¿Ok? Entonces, esa es la forma. Voy a borrar lo que acabo de escribir para que no se... Entonces, esa es la forma de amortizar que te pone la norma, ¿no? Las normas locales. Ahora, ¿qué va a pasar si es de que con este método de la unidad contable, en algún momento, los costos de adquisición van a exceder la unidad contable? Si es que los costos de adquisición, exploración o desarrollo van a exceder la unidad contable, pues se tiene que ajustar para abajo hacia gasto, justamente para no pasar ese umbral, ¿no? Es lo que te dice las normas contables 5 y 9. Por eso dice los costos de adquisición, exploración y desarrollo deberán ser revisados periódicamente para asegurarse de que no excedan el valor estimado de la unidad contable. Posteriormente, bueno, ese es el tratamiento de los costos de exploración y desarrollo. En función de eso, ya tienes tu producto terminado, ya sea producto terminado de mineral o un producto de la industria petrolera, de petróleo o gas. ¿Cómo debería ser evaluado eso? Las normas contables 5 y 9 te dice, refiérete al costo actualizado según la norma contable 3. Ya. Ahora voy a hacer un hincapié en esto.
La norma contable 3, como ustedes saben, es la norma contable de nuestro querido ajuste por inflación. Pero como sabemos, según la resolución del CETENAC del 10 de diciembre del 2020, en Bolivia se ha suspendido el ajuste por inflación. ¿Ok? Por lo tanto, esta parte de la norma donde dice deberías evaluarlo al costo actualizado, pues ya no aplica, ¿no? Porque ya no actualizamos por inflación. ¿Ok? Y seguramente alguien va a decir, sí, pero para propósitos del servicio de impuestos todavía existe ajuste por inflación. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es más, desde el 10 de diciembre del 2020, en el momento en el que el SIN no ha reconocido la resolución del CETENAC de suspender el ajuste por inflación y que por tanto para fines impositivos se sigue aplicando ajuste por inflación, desde ese momento se ha generado en los estados financieros de Bolivia una diferencia temporaria entre todos los activos no corrientes, ¿no? Los no corrientes eh, que justamente antes se aplicaban o que se actualizaban por inflación y por lo tanto las partidas de patrimonio que también son perdón, no corrientes, son no monetarios, ¿no? Los activos no monetarios y los pasivos y los elementos no monetarios. En este caso, el ejemplo más clásico es el activo fijo, que todos tenemos en nuestro estado financiero, y también el patrimonio, ¿no? Esas son las dos cuentas clásicas que se actualizaban por inflación. Esas cuentas ahora se congelan y por lo tanto se genera una diferencia temporaria entre lo que es la base contable y la base fiscal. ¿Ok? Digo diferencia temporaria, eso lo vamos, no, bueno, no es un curso de NIF, ¿no? Eh, pero sin embargo, la NIC 12 es una norma, la norma internacional de impuesto a las ganancias, que justamente te habla del impuesto diferido. Como ustedes saben, el impuesto diferido es un tema que no se aplica, no se contempla en las normas contables locales, y por lo tanto, en aplicación de la resolución CETENAC 1/2012, como no hay en la norma local, ¿qué tenemos que hacer? Ir necesariamente a la NIC 12 para registrar nuestro impuesto diferido del ajuste por inflación. ¿Ok? Entonces, necesariamente toca aprender la NIC 12, toca saber qué es una diferencia temporaria, qué es un activo por impuesto diferido, qué es un pasivo por impuesto diferido, etcétera, etcétera. ¿Ok? Voy a hacer un paréntesis acá. Tengo una pregunta en el chat de Johnny. Dice, se usa una tasa de descuento del costo de abandono a ser activado. ¿Esa tasa incluye inflación? Y cuando se hace crecer el pasivo, también se hace crecer por tasa libre de riesgo. ¿Es inflación? No, no es lo mismo. La tasa libre de riesgo, perdón, la tasa de descuento es una tasa libre de riesgo. Lo que vas a actualizar por inflación es el costo o el elemento que has proyectado, que has estimado. Eso es lo que vas a actualizar por inflación. ¿Ok? Ahora, eh, aparte, como tú traes a valor presente y ese valor presente se va moviendo en el tiempo, igual por efecto de valor presente ese pasivo va a ir aumentando independientemente de la inflación, ¿no? Porque alguien me hacía alguna vez una consulta, ¿qué pasa si la inflación se mantiene flat? ¿Ese pasivo no crece? No, igual va a crecer, pero por efecto de valor de dinero en el tiempo. Tengo otra pregunta que dice, ¿qué pasa si esas tasas crecen en exceso, como 2021, 2022, post-COVID? En realidad, a ver, ya estarías en función a otro tipo de efecto que también se menciona en la norma internacional, no está lamentablemente en nuestras normas locales, pero el hecho de que tengas una tasa de descuento que está creciendo por, por encima de lo que se esperaba, si nosotros hablamos de terreno de finanzas corporativas, los que saben de esto me van a entender. El valor presente y la tasa de descuento tienen una relación inversamente proporcional. Y quiere decir que mientras más grande sea la tasa de descuento, más pequeño va a ser el valor presente. ¿Ok? Entonces, el hecho de que la tasa de descuento crezca a una escala superior a la esperada es indicador, no digo deterioro propiamente, sino es un indicador, es un indicio de impairment, es un indicio de deterioro. Y ese indicio de deterioro
también se toca en la norma contable, en la NIF 6 de la industria minera, donde estamos hablando de los costos de exploración y evaluación. Y también se toca a nivel de activos fijos en la NIC 36, ¿no? A nivel de los activos no corrientes en realidad, ¿no? Pueden ser activos fijos, pueden ser propiedad de inversión y otros activos de largo plazo. Eso es un indicador de deterioro. Ojo, ojo, cuando hablamos de deterioro, el primer paso es evaluación de indicadores. Nunca se hace directamente la prueba de deterioro, como te pide la NIC 36, etcétera, etcétera. Se hace primero una evaluación de indicadores y si se corrobora que hay un indicador, recién se hace la prueba de deterioro. ¿Ok? Haciendo un paréntesis, eh, eh, respondiendo a la consulta que tengo en el chat. Ok, continuemos con la temática del curso entonces. Ahora vamos a hablar del reconocimiento y contabilización de las ventas. ¿Ok? Las ventas, como dice la diapositiva, se reconocen cuando los minerales o cuando el petróleo y gas han sido despachados y consignados al comprador, ¿no? Que se menciona el concepto o el espíritu de transferencia de riesgos y beneficios. Este tema de la transferencia de los riesgos y beneficios es un concepto que se ha heredado de la antigua NIC 18, que era la norma contable de los ingresos ordinarios. Hoy en día la NIC 18 ya no existe, ha sido reemplazada por la NIF 15, pero solamente haciendo un poco de historia, de ahí viene el concepto o la idea de la transferencia de los riesgos y beneficios. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué te dice? Voy a registrar mis ingresos cuando ha habido una transferencia de riesgos y beneficios. ¿En función a qué? En función al precio estimado de venta a la fecha de despacho o en su defecto el precio convenido. Ese precio estimado, ¿ok? Es algo muy parecido al concepto de valor neto de realización. El valor neto de realización es un concepto que aparece en la norma contable 2, cuando estamos hablando del tema de los inventarios. Y cuando estamos hablando de precio estimado, ¿ok? A nivel de ingresos, menciona o es un equivalente al valor razonable de ese ingreso, que eso es congruente de alguna manera con el concepto de precio de la NIF 15, ¿ok? ¿Por qué? Porque el concepto de precio de la NIF 15, la NIF 15 por ese caso es la norma internacional que te habla del tema de los ingresos, ¿no? La NIF 15 te menciona que el precio debe establecer la contraprestación de la otra parte, es decir, cuánto es el dinero o el equivalente que le vas a pagar, pero considerando también el valor de dinero en el tiempo para contratos que van a superar los 12 meses, ¿no? Y también se tiene que considerar dentro del precio las transferencias o los componentes variables o contingentes propios de la transacción, ¿no? Fíjense, el concepto de precios de la NIF 15 es mucho más amplio, ¿no? ¿Qué es una contraprestación contingente? Una prestación contingente, por ejemplo, es cuando dentro del precio, pues yo estoy ofreciendo, a ver, digamos, voy a hablar un concepto loco ya pero aterrizado a la industria minera. Digamos que yo estoy vendiendo el concentrado de mineral y ofrezco una garantía de un año para que si es de que el concentrado de mineral no está dentro de la ley que yo estoy ofreciendo como producto, digamos, si le vendo al cliente y el cliente después de un año me dice, no, no es de la ley que tú me has dicho, es la ley del 95%, digamos, tú me vendiste y resulta que es del 93% tu ley de mineral, pues para eso sirve la garantía. Esa garantía es una contraprestación contingente. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga alguna erogación, un pasivo en el futuro como resultado de esa contraprestación que no la controlo. ¿Ok? En función a eso,
ese componente también tiene que ser traído a valor presente y considerado dentro del precio. Así te lo especifica la NIF 15. También la NIF 15 te menciona el concepto de obligaciones de desempeño. Las obligaciones de desempeño, pues, son todos los compromisos que tú asumes el momento en el que transfieres un bien o un servicio, ¿ok? Y básicamente lo que te dice la NIF 15 es de que en la medida en que tú vas cumpliendo esas obligaciones de desempeño, debes de registrar el ingreso. Por ejemplo, si yo tengo un ingreso cuyas obligaciones de desempeño se van a cumplir en 3 años, pues en 3 años tengo que ir registrando mi ingreso a medida que vaya cumpliendo las obligaciones de desempeño. ¿Ok? Entonces, el concepto de precio, el concepto de ingreso, como pueden darse cuenta, es mucho más amplio en la norma internacional y en la norma local, pues nos quedamos un poco cortos, ¿no? Muy bien. Básicamente, con esto se ha cerrado todo lo que es lo que se explica en la norma contable 5 y la norma contable 9. He hecho el mejor esfuerzo por hacer una comparación muy rápida con la norma internacional. Obviamente, si esto fuera un curso de NIF, pues nos tocaría ahondar mucho más en normas como la norma contable 2 de inventarios, en la CINIF 1, en ese tema de la tasa de descuento que comenté al principio. Tendríamos que hablar algo de la NIC 37 también. Tendríamos que tocar también la NIF 6, que es la que la vamos a tocar de manera muy rápida dentro del tiempo que tenemos asignado para la clase de hoy, pero con la aclaración de que la NIF 6, fíjense que dentro de la industria minera y petrolera hay varias fases, ¿no ve? Prospección, ¿qué es? Adquisición, evaluación, producción, etcétera, etcétera. Todas esas fases. ¿Cuál era la gran pregunta del millón en la norma contable 5 y en la norma contable 9? ¿Cómo se tienen que tratar los costos de exploración y cómo se tienen que tratar los costos de desarrollo, ¿no? Básicamente esa era la gran consulta, la gran casuística de la norma contable 5 y la norma contable 9. Pues en la norma contable, la NIF 6, la norma internacional de información financiera NIF 6, justamente se aboca a esos gastos, los gastos o las erogaciones de exploración y de evaluación en la que se incurre. Es decir, que esta norma, la NIF 6, a diferencia de lo que alguna vez escuché en un diplomado, la NIF 6 es la norma de minería. Falso, totalmente falso. La NIF 6 solamente trata los gastos de exploración y evaluación dentro de la industria minera o dentro de la industria petrolera. Pero si quisiera hablar de normas de la industria minera, digamos, tendría que hablar de la NIF 6, la NIC 2 de inventarios, tendría que hablar de la NIC 16 de activo fijo, y así un abanico de normas para tener todas las normas, todas las directrices contables financieras para poder aplicar en la industria minera o en la industria petrolera, ¿no? Eso lo tienen que tener bien claro. Entonces, vuelvo a repetir, la NIF 6 solamente nos habla de los gastos de exploración y en los gastos de evaluación en los que se incurre. Por lo tanto, como dice la diapositiva, ¿qué cosas no entran dentro de la NIF 6? No entra dentro de la NIF 6, pues todo lo que tiene que ver con antes de la exploración o antes de la evaluación. Vale decir, prospección, adquisición, gestión de permisos, derechos legales, etcétera, etcétera. O sea, eso no está dentro del alcance de la NIF 6. Y por lo tanto, tampoco está dentro del alcance de la NIF 6 las erogaciones que no están dentro de las etapas de exploración y evaluación. Vale decir, la etapa o las erogaciones después de la viabilidad técnica y comercial para la extracción de ese recurso mineral o de ese recurso petrolífero. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cómo se deberían tratar los gastos de exploración y evaluación según la NIF 6? Inicialmente, este tipo de erogaciones se miden al costo, es decir, se activan inicialmente. ¿Ok?
¿Y qué va a pasar después? Después, la entidad debe de realizar una política contable. Una política contable en la cual se especifique qué gastos de exploración y qué gastos de evaluación se van a activar y qué otros gastos se van a mandar al estado de resultados, ¿no? Como un gasto común y corriente. Entonces, y esto es, ojo, ¿no? Depende de la política contable de cada empresa minera o de cada empresa petrolera. Puede ser, por ejemplo, que dentro de mi empresa minera yo tenga como política contable que los gastos las erogaciones, mejor dicho, de adquisición de derechos de exploración, yo las mande al gasto, porque mi política contable dice que todo lo que es adquisición del derecho lo voy a mandar al gasto. Y puede ser que el vecino, otra industria, otra empresa minera, decida que los gastos de adquisición de derechos de exploración se capitalicen. ¿De qué depende? De la política contable. ¿Cuáles son las erogaciones que caen dentro de lo que son las etapas de exploración y evaluación? Primero, adquisición de derechos de exploración, como dice la diapositiva, estudios topográficos, estudios geológicos, etcétera, etcétera, perforaciones exploratorias, zanjas, muestreo químico de muestras de mineral, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con o la evaluación de la viabilidad técnica y comercial del recurso mineral o del recurso petrolífero. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea? ¿Qué dice tu política contable? ¿No? Una vez que en la política contable se activan ciertas erogaciones de las que he mencionado, ¿qué se hace con esos activos? Esos activos pasan a medirse, ya si son activos físicos, vas a medirse con la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, o si son activos intangibles, como por ejemplo un permiso que hace rato estábamos viendo, ¿no? Un permiso de autorizaciones es un activo intangible. Entonces, al ser un activo intangible, no lo puedo medir con la NIC 16 de propiedad, planta y equipo. ¿Con qué NIC la tengo que medir? Con la NIC 38 de activos intangibles. Lo bueno es de que tanto para activos físicos como para activos intangibles, básicamente ambos tienen el modelo de costo y tienen el modelo de la revaluación. ¿Cuál es el modelo de costo? El costo de origen menos de precisión acumulada menos deterioro de valor. Ese es el modelo de costo. ¿Y cuál es el modelo de revaluación? Ya no utilizas costo histórico, sino más bien valor razonable, ¿no? O monto revaluado. Monto revaluado menos de precisión acumulada menos deterioro acumulado. Entonces, esos son los dos modelos, costo o revaluación, en función a los cuales vas a medir de forma posterior tus gastos de exploración y evaluación que, según tu política contable, hayas decidido activarlos. ¿Ok? Eso te menciona la NIF 6, así en resumidas cuentas. La NIF 6 también te habla de los indicadores de deterioro. ¿Ok? ¿Qué entiende con posibles indicadores de deterioro? Te pone algunos ejemplos. Dice, vamos a leer, dice, el periodo por el cual la entidad tiene el derecho de explorar en el área específica, ese periodo ha expirado o va a expirar en un futuro próximo y no se espera que se renueve. Tiene sentido, ¿no? Si es de que ya no voy a tener permiso para poder explorar el área, pues no puedo hablar que yo tengo activos de exploración y evaluación. Eso claramente es un indicio de deterioro. Otro indicio, los gastos sustanciales en exploración adicional y evaluación de recursos minerales no están presupuestados ni planificados. Un gasto de exploración y un gasto de evaluación que no está presupuestado y no está planificado, por lo tanto, no tiene recursos para poder ser pagado. ¿Estamos de acuerdo? Y si no tenemos recursos para poder pagar eso, también estamos ante un indicador de deterioro. Siguiente concepto. La exploración y evaluación de los recursos minerales en el área específica no ha llevado al descubrimiento de cantidades comercialmente viables y la entidad ha decidido interrumpir dichas actividades en el área específica. Igual, ¿no? Si se dan cuenta de sentido común. He hecho la exploración, la evaluación y pues veo que no, digamos, si estuviera hablando de la industria petrolera,
el pozo está a una profundidad tan grande que no es viable económicamente, ¿no? Entonces puede que haya tal vez ahí un pozo de petróleo, pero está tan profundo en la tierra que voy a gastar más en extraer ese petróleo que el monto que voy a vender. Entonces no es económicamente viable. Ese caso también es un indicador de deterioro. Siguiente punto, dice, existen datos suficientes para indicar que, aunque es probable que se produzca un desarrollo en el área específica, es poco probable que el valor en libros de ese activo de exploración y evaluación se recupere por completo del desarrollo exitoso de la venta. Es parecido a lo que les comentaba antes, ¿no? Si es que voy a tener ingresos de la extracción de ese pozo petrolífero, pero no voy a cubrir el valor en libros de mi activo, pues claramente estoy ante un indicio de deterioro, ¿no? Ahora, otro punto, dice, una entidad determina una política contable para la asignación de activos de exploración y evaluación a unidades generadoras de efectivo con el fin de evaluar dichos activos por deterioro. Eso es bien importante. A ver, cuando esté haciendo el análisis de deterioro, el deterioro no se hace activo por activo, por si acaso, a no ser de que ese activo por activo haya sido definido como una unidad generadora de efectivo. Porque una unidad generadora de efectivo puede ser un solo activo, pero también puede ser un grupo de activos. ¿Cuál es la clave en la definición? Y ya sea ese activo solito o ese grupo de activos, van a generar flujos de efectivo futuro que son independientes del resto de los activos. El análisis de deterioro, ya sea bajo NIF 6 o bajo NIF 36, se hace por unidades generadoras de efectivo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante ese concepto. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si determinamos que el, existe o se confirma el indicador de deterioro? Si se confirma el indicador de deterioro, pues ¿qué es lo que toca hacer? Calcular el valor recuperable de ese activo de evaluación y de desarrollo, exploración y desarrollo, mejor dicho. ¿Ok? Exploración y evaluación, disculpen, exploración y evaluación tal como lo pone la NIF 6. Entonces, ese activo de exploración y evaluación va a ser sujeto al cálculo de su valor recuperable. ¿Qué es el valor recuperable? El valor recuperable es el mayor valor entre dos que vas a calcular. Vas a calcular el valor en uso, por un lado, y vas a calcular en otro caso el valor razonable menos costos de venta. ¿Qué es el valor en uso? El valor en uso es una proyección de flujos futuros que los vas a traer presente a otra tasa de descuento. En este caso ya no es una tasa libre de riesgo, es una tasa mucho más complicada, que bueno, es objeto de otra charla. Entonces calculas tu valor en uso y también calculas tu valor razonable, que es un precio de venta menos todos los costos necesarios para poder vender ese, ese activo, ¿no? Entonces, de los dos valores que vas a calcular, el mayor de los dos va a representar tu valor recuperable. ¿Y para qué calculas el valor recuperable? Si mi valor recuperable, por ejemplo, ha sido 70 y resulta que mis activos están a valor 100, claramente estoy ante un deterioro de valor. Entonces, toca bajar estos 100 hasta 70. ¿Qué pasa si es al revés? Si mi valor recuperable es 150 y mi valor en libros es 100, ahí no se hace nada. ¿Por qué? Porque la norma te dice al menor valor entre el valor en libros o el valor recuperable. ¿Ok? Muy bien. Continuemos entonces. Ahora vamos a hablar de los aspectos de presentación y revelación de la NIF 6. ¿Qué te pide la NIF 6 que reveles? Hemos hablado bastante de la política contable, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer a nivel de revelación es hablar de tu política contable. Es decir, según tu política, ¿qué es para ti gastos, o más bien, qué gastos de exploración y evaluación son activables y qué gastos de exploración y evaluación se mandan directamente al gasto? ¿Ok? Luego, si tienes activos, tienes ingresos, tienes pasivos,
como resultado de las actividades de exploración y evaluación, también lo tienes que reflejar en el estado financiero, ¿no? A nivel de ingresos, flujo de efectivo y también a nivel de activos y pasivos. ¿Qué más? Los activos de exploración y evaluación tienen una línea separada de los activos fijos y de los activos intangibles. Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. Es un bicho de otra especie. O sea, no es ni activo fijo ni activo intangible. ¿Ok? Sin embargo, dentro de estos bichos raros de activos de exploración y evaluación, tienes que hacer una subclasificación y eso a nivel de presentación ya, dentro de los que son los activos de exploración y evaluación tangibles y los activos de exploración y evaluación que son intangibles. ¿Ok? Eso es lo que te pide la NIM 6. Ok, ¿qué más? Hemos hablado de lo que son las políticas contables. La política contable es la que define si es que tu erogación de exploración y evaluación va a ser o activo o gasto. ¿Y será que la política contable la voy a poder manejar a mi antojo? No. La política contable, sea cual sea que definas el concepto, digamos, de los 10 gastos de exploración y evaluación que tengo por mi giro de negocio, solamente voy a activar 8 y voy a mandar al gasto dos de ellos, digamos, estudios topográficos. Resulta que al próximo año empiezo a tener muchas erogaciones en estudios topográficos y ya no me conviene mandar al gasto. Entonces decido cambiar mi política contable y mandarlo como un activo. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Solo puedo cambiar la política contable si es que ese cambio hace que mis estados financieros sean más relevantes y no menos confiables para la toma de decisiones. Por eso hay que pensar dos veces el momento de la redacción de la política contable y ver qué erogaciones vamos a poner como activo y qué erogaciones vamos a registrar como gasto. ¿Ok? Eso es importante entonces que lo consideren. Muy bien, entonces, ese es el flashback de la NIF 6. Ahora, no sé si existen dudas o preguntas hasta este punto. Si no, pues continuamos con algunos ejercicios rapiditos. A ver, no tengo ninguna pregunta en el chat. No, no tengo ninguna pregunta. Ok, leamos entonces algunos ejercicios, algunas preguntas que puse, ¿no? Aquí quizá. Ya. La primera pregunta dice, los costos de la licencia previa, o sea, es decir, la licencia para tener autorización de exploración, está dentro de los gastos de exploración y evaluación según la NIF 6. ¿Se acuerdan que hemos dicho al principio en el alcance de que este tipo de gastos previos no están dentro de lo que son exploración y evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente son gastos o erogaciones para poder adquirir los derechos legales, para poder explorar una área específica, pero esa parte ya no forma o no está dentro del paraguas de lo que es exploración y evaluación, ¿no? Entonces, si me dicen, perfecto, entonces, ¿cómo hago con esas erogaciones? ¿Son directamente gasto? No. Ese tipo de erogaciones tienen que ser tratadas con la NIC 38. Y en la NIC 38 tenemos dos fases, fase de investigación y fase de desarrollo, ¿no? En resumidas cuentas, si la erogación está dentro de fase de investigación, pues es gasto, y si es fase de desarrollo, es activo, ¿no? Es lo que te dice la NIC 38. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿se pueden capitalizar los costos directamente relacionados con la adquisición del título legal que permite realizar actividades de exploración y evaluación? Sí, por supuesto que se puede, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de la política contable capitalizar este tipo de gastos, ¿no? Siguiente pregunta.
una entidad está en proceso de llevar a cabo actividades de exploración y evaluación en un área geográfica que considera un área de exploración única en general. Tiene una política contable de capitalizar el gasto de exploración y evaluación. Los costos se incurren en una perforación de prueba en un pozo que en última instancia demuestra ser un pozo seco. Ahora, ¿son estos costos elegibles para ser activados o mandarse al gasto? De hecho, sí, son elegibles para ser activados. ¿Por qué? Porque se considera como unidad generadora de efectivo a toda el área, ¿no? Y en este caso no se divide en pozos. Entonces, el hecho de que haya un pozo seco, pues no quiere decir que por eso lo vas a mandar al gasto todo, ¿no? Por el concepto de unidad generadora de efectivo, o como lo pone las normas contables locales, la unidad, la unidad contable, ¿no? Vamos con el siguiente con la siguiente pregunta. La compañía A, dice, ha comenzado a perforar un total planificado de 1.000 pozos de prueba en el área 26. Se han completado 5 pozos. Solo se ha encontrado agua. La empresa A, ¿dónde se ha movido? La empresa A tiene la intención de continuar con su perforación de prueba. Pregunta, ¿la falla de los primeros 5 pozos de prueba para encontrar petróleo representa un desencadenante de deterioro según los requisitos de la NIF 6? A ver, en realidad la respuesta a esta pregunta depende, ¿no? Porque depende de lo que te diga tu política contable, ¿no? Si es que en tu política está capitalizar todos los gastos de exploración y evaluación. Si ese fuera el caso, pues hay que determinar el área sobre la cual la compañía tiene derecho a explorar, ¿no? ¿Por qué? Porque como la compañía pretende continuar las actividades en el área 26, pues no necesariamente eso es un indicador o un desencadenante de deterioro, ¿no? Porque puede ser que esos 5 pozos pueden llevarse a un resultado equivocado y confundirse con un indicador de deterioro, pero que esos 5 pozos sean necesarios para llegar a la exploración propia y por lo tanto económicamente viable. Entonces depende, ¿no? Depende de cuáles son los lineamientos de tu política contable. Tengo una pregunta, perdón, tengo una pregunta. En realidad creo que tengo 2 preguntas. Dice, eh, si es que definiste esa nueva área como una unidad generadora de efectivo, me parece que ese pozo seco debería ser castigado al no tener ninguna producción asociada. No necesariamente. Ah, claro, si es que lo defines como una UG, estoy de acuerdo, Dani Gil. Si es de que cada pozo es una UG, perfecto. Esa UG se castiga y se deteriora. Pero generalmente en lo que es industria petrolera, no se hace una UG por pozo, sino más bien un conjunto de pozos es una UG. Por lo tanto, como dentro de tu conjunto de los pozos, digamos que tienes 50 pozos y 2 o 3 pozos están secos, no importa. Tu UG no es a 3 pozos o 2 pozos, sino es a los 50 pozos. Por lo tanto, tu UG no está deteriorada. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende? De la definición de tu unidad generadora de efectivo. Y esa UG, por si acaso, no es, la definición de la UG no es subjetiva, o sea, se tiene que demostrar, si digo, este activo solito es una UG, perfecto, tengo que demostrar que este activo, de forma independiente, genera beneficios económicos futuros independientes del resto. Y como no se puede demostrar generalmente para un activo, lo que generalmente pasa es que te tomas un grupo de activos, ¿ok? Entonces, ese grupo de activos está definido como una unidad generadora de efectivo. Perfecto. ¿Qué más tenemos? A ver, esas son las preguntas. Ahora tenemos un ejercicio más.
¿Qué dice el ejercicio? Una entidad tiene una mina de cobre en producción. Ha habido una caída significativa en el precio spot del cobre durante los últimos 6 meses. La disminución en el precio spot, es decir, el precio del día del mineral, es un indicador de deterioro de la mina. ¿Qué opinan? ¿Sería un indicador de deterioro? A ver, Yo la creería que respuesta, no, porque los precios pueden ser, en la materia prima los precios son variables, entonces esa bajada podría ser estacional. Entonces, no debería considerarse como un indicio para el deterioro. efectivamente, estimado John. A ver, lo que pasa es que en la industria minera, la industria petrolera, generalmente los precios de las materias primas o del producto terminado se dan en función a precios de mercado, ¿no? Por ejemplo, para la industria minera, generalmente se utilizan los precios de la LME, que es el mercado de valores de minerales de Londres, ¿no? La London Metal Exchange, eso significa la LME. Entonces, como bien dice Johnny, la LME tiene precios spot que varían todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, uno tiene una banda de fluctuación, de variación. Es decir, yo más o menos estimo que mi precio va a fluctuar dentro de esta banda de fluctuación. ¿Ok? Si está dentro de tu banda de fluctuación, eso no es un indicador de deterioro, porque hoy día sube, mañana puede bajar, pero está dentro de la banda. Pero ¿qué pasa si más bien la tendencia es a la baja? Va bajando, y es una caída prolongada. Si estamos ante una caída prolongada de precios, ese sí es un indicador de deterioro, ¿no? Porque la historia nos muestra de que el precio no se va a recuperar y más bien va a tender a una nueva banda de fluctuación mucho más baja. Entonces, la mejor respuesta que nos podemos dar en este caso es depende, ¿no? Depende. Depende de qué tipo de caída es. ¿Es una caída estacional, en cuyo caso no sería un indicador de deterioro, o es una caída prolongada, en cuyo caso sí sería un indicador de deterioro? Perdón, ¿puedo consultar algo? Adelante, Em, John. ¿Qué pasa si dentro de un país el Estado define que todas las exportaciones se realizan a través del Estado? Todas las Ya, divisas las recibe el Estado y te paga un tipo cambio fijo que no ha variado hace unos 10 años y te paga en la moneda de ese Estado. Y a su vez, en el contexto, las reservas del Estado han tendido a disminuir sosteniblemente, están muy abajo y la probabilidad de que cambie ese tipo de norma que te restrinja, que tengas los recursos de las divisas de esa exportación, te las cortan, ese podría llegar a entenderse como un indicador de deterioro. totalmente. Creo que me estás escribiendo un caso YPFB, pero sí, es un indicador de deterioro. En este caso es un indicador que viene de fuentes externas. Bueno, en realidad, si es política monetaria, política del Estado, eso es una fuente interna. Pero ya si tienes también dificultad o baja de precios de mercado, eso ya es un factor externo, pero por cualquiera de los dos casos estamos ante un indicador de deterioro. Pero ojo, ¿no? Como les digo, el hecho de que haya un indicador de deterioro es la primera fase. Se tiene que documentar, se tiene que comprobar que ese indicador efectivamente existe. Y si recién probamos, documentamos que el indicador se confirma, pues recién aplicamos la prueba de deterioro. ¿Ok? Eso es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Porque ya vamos a pasar a otra norma, que es la norma contable 10. Entonces, para cambiar de página, todas las preguntas o dudas que tengan, y si alguien trabaja en la industria minera o petrolera y tiene una pregunta específica, pues bienvenida a la pregunta, ¿no? Creo que solamente le está sacando el jugo Johnny, pero si hay alguien más que quiera consultar, pues bienvenida a la pregunta.
Ok, no hay más preguntas. Haremos lo siguiente. Son las 20:51. Démonos exactamente 9 minutos para que sea en punto, ¿ok? Para que nos tomemos un cafecito o coman algo rápido y empezamos a la vuelta con la norma de arrendamientos, ¿ok? Perfecto. La norma de arrendamiento, antes de que entremos al break, la norma de arrendamientos, primero, puntos a considerar. La norma de arrendamientos, si bien tiene lineamientos generales que no están del todo mal en nuestra norma local, no es una norma tan, o más bien, de un ámbito amplio dentro del mundo de los arrendamientos, como por ejemplo lo menciona la NIF 16. A ver, un ejemplo rápido. El, el, eh, el subarrendamiento, por ejemplo, no lo considera la norma contable 10, pero sí está dentro de la norma contable internacional. ¿A qué me refiero con el famoso leaseback, ¿no? El leaseback. Entonces, en este tema, alguna vez alguien me preguntó y me dijo, entonces, ¿qué norma aplico? ¿Aplico la norma contable 10 o la aplico la NIF 16? Yo creo que en este tema hay un área gris. Esa es una opinión muy personal, ¿ok? Muy personal. Porque puede ser de que tengas, por ejemplo, el tema del leaseback, ahí no hay mucha discusión, ¿no? Porque para poder registrar una operación de leaseback, pues el leaseback como tal no está en la norma contable 10. Entonces, hasta cierto punto, puedo decir, ok, aplicación de la resolución 1/2012 del CETENAC y por lo tanto puedo ir, como en este tema específico, puedo ir a la NIF 16 de arrendamientos. Ok, será algo discutible, pero es manejable ese escenario. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo yo un arrendamiento operativo, un mero alquiler? Ok, digamos que yo tengo un negocio en el cual yo tengo una oficina donde opera mi negocio, pero la oficina no es mía, me la han alquilado y yo pago un alquiler de eso. Entonces digo, ucha, esta oficina es un arrendamiento operativo y para mí la oficina la puedo registrar bajo la NIF 16 porque me conviene registrarla bajo la NIF 16 porque es totalmente diferente a la norma contable boliviana. Eso sí no puedes hacer. ¿Por qué? Porque la norma contable boliviana te especifica el tratamiento para un arrendamiento operativo. Entonces, a pesar de que no comparta el criterio internacional en eso, la norma contable local, no puedes irte a la norma internacional en este punto específico. ¿Ok? Por eso les digo, hay áreas grises. Hay áreas grises entre la norma contable, la NIF 16 y la norma contable 10. Mientras no haya o no se derogue esta norma contable local, pues estamos ahí en el medio, no somos ni chicha ni limonada en esto. Sin embargo, lo que sí está mal dentro de la norma contable 10 son los ejemplos. En los ejemplos, como aparte han metido el tema de impuestos y todo eso, ahí sí tenemos ciertas deficiencias y les anticipo, no vayan a ver los ejemplos porque están con errores los ejemplos. Entonces, dejemos de lado ese tema. Si vamos a hablar solamente de norma local, concentrémonos en el concepto de la norma local.